para servir al Señor y escuchar su palabra. Pero antes de meternos en la palabra de Dios, déjame nada más enfatizar un poquito de lo que Pastor Neto acaba de anunciar. Ese próximo sábado, es decir, en 6 días más, ese sábado próximo, vamos a tener un evento que es regional. Y es un evento muy especial. Ese evento vamos a presentar un taller de falsas doctrinas. Ese taller incluye con manual y cada participante, cada persona que viene a ese taller va a recibir el manual completo. ¿Ok? Y entonces en esa va a haber varias conferencistas que nos va a estar hablando acerca de falsas doctrinas que están circulando, y puede ser que incluso trate de agarrarnos a nosotros, porque muchos de nosotros disfrutamos el ministerio de diferentes iglesias por YouTube, por internet. Entonces puede ser que están presentando algo que va en contra de lo que es la plena doctrina, la plena información de que la Biblia contiene. Esa es la razón que es muy importante que sepamos qué son las doctrinas buenas y qué es la doctrina falsa. Y les invitamos a participar. Vamos a estar saliendo de ese lugar aquí como 3:30 de la tarde para prevenir cualquier percancia por cualquier asunto de tráfico, llegando allá al templo Ebenezer en Guadalajara, donde van a estar todas las iglesias juntas por esa conferencia. Entonces acérquense con nosotros para que podamos ya programar el transporte. Si usted cuenta con coche y está disponible para abrir espacio a otras personas, entonces díganos esa. Y si usted quiere ir y no tiene transporte en propio coche, entonces también nos haga informar de esa para que podamos arreglar todo el transporte que necesitamos por ese día. Va a ser un tiempo muy especial. Uno de los conferencistas que va a estar presentando precisamente y es nuestro hermano Pastor Pablo López. Es uno de los conferencistas que va a estar observando en ese día, el próximo sábado, el 1 de agosto a las 5 de la tarde allá en Guadalajara. Entonces acérquense con nosotros luego después de culto para programar su salida. Muy bien, vamos nosotros a la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando de la opinión de otras personas. Todos nosotros estamos en una forma u otra afectados por la opinión de otra persona. Déjame decir, el día más feo de mi vida, en mi juventud, mi niñez, era el día en cuando mi mamá había invitado a personas a la casa. Porque ese era el día en cuando ella se convirtió loca en limpiar la casa, porque vienen invitados. Todo tiene que estar perfecto. Todo está, pero no todo era perfecto. Si abría los closets, pues no era perfecto. Si estaba viendo atrás en el refri, no era perfecto. Solamente las cosas que una persona iba a observar en el transcurso. Ese nos afecta. Incluso fue chistoso porque en esa semana mi mamá regresó de un viaje con su hermana. No había estado en la casa de su hermana por más de 10 años porque viven varios estados de diferencia de distancia. Entonces cuando ella regresaba me informaba que era impresionante porque hace 10 años fue la última vez que la hermana de mi mamá, mi tía, podía utilizar el garaje de su casa para poner su coche, porque estaba un desastre por tantos años. Pero luego saber que mi mamá venía, entonces llegaba mi mamá y dice, era tan limpio, tantas cosas en su lugar, cada herramienta de cualquier parte de trabajar en automóviles, etcétera, estaba tan limpio que uno puede usar para comer. Era perfecto. Eso es lo que pasa con nosotros, y en un sentido no está mal. Yo recuerdo varias veces en cuando marco uno de ustedes y digo, voy en camino, voy a visitarles en casa,
y escuchar el ruido atrás. ¡Ah! ¡El pastor viene! Y comienza a correr para limpiar y hacer presentable la casa. No es tanto un problema. Pero cuando comenzamos a tener la influencia de otra persona por encima de lo que Dios dice, ese de verdad no está bien. Y eso es lo que vamos a estar hablando, porque existe esa tendencia entre los seres humanos de observar mucho de lo que otros están observando y arreglar por afuera, pero mientras necesitamos entender que Dios es el quien va a estar observando la vida por completa. Él nos conoce más que cualquier otra persona, hace los cabellos de la cabeza, y nosotros, incluso cuando nos levantamos en la mañana y el cabello es un desastre, nosotros todavía sabemos que Dios nos observa y no se puede impresionar por el exterior, sino por lo que es el interior. Mira lo que pasó, y vamos a estar moviéndonos entre varios textos hoy de lo que hemos leído durante la semana, por esa lectura bíblica que llevamos a cabo en la iglesia. Y en Mateo capítulo 23 dice, en solamente 2 versos vamos a agarrar, y dice Jesús hacia un grupo y dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Eso es lo que está nosotros por observar. La idea de limpiar el exterior en ese grupo era para impresionar a otras personas. Ellos sí sabían cómo orar en público. Ellos sabían sí cómo deformar la cara cuando estaban en ayuno. Ellos sí sabían cómo portarse por afuera como buena persona, pero por dentro todavía estaba mal, porque no fue impactado en la palabra de Dios en su interior. Nada más estaba elaborando todo conforme a la expectativa y la vista de otras personas. Ese no podemos nosotros permitir en la vida. Nosotros vamos domingo tras domingo, y qué guapos son, y aquí estamos, y qué bueno que podemos nosotros ser presentables. Les agradezco que había bañado, que no llegan pestosos. Pero nosotros necesitamos entender que Dios es el quien tiene que observar por adentro, y ese debía ser la preocupación, la cosa que más nos jala en ese sentido. Tener visitas es una cosa, pero necesitamos entender que también la familia sabe. Sí, en el caso de mi mamá, cuando llegaba familia, cuando llegaba visita y todos estaban ya corriendo para limpiar la casa, nosotros sabíamos, no era así antes. Y nosotros tenemos que entender que Dios sabe la condición actual del corazón. La razón que Jesús les llamaba hipócritas es porque precisamente ellos estaban tratando de impresionar a otros con su nivel de espiritualidad, mientras a la vista de Dios no estaba bien. Esa es la cosa, y cuando nosotros tratamos de convencer a personas de una cosa que no es correcto, o incluso cuando nosotros decimos: yo sí voy a servir al Señor en un día, en un tiempo privado con Él, pero luego portamos de otra forma en otro día, entonces Jesús también iba a decir a nosotros que somos hipócritas. Fíjense que Dios dice en un texto allá, cuando estaba por decidir quién iba a reemplazar el rey Saúl en entonces momento, dice a Samuel, quien también, siendo una persona de mucha integridad, una persona quien sí tenía una vida entregada a Dios, ese Samuel incluso tenía la tendencia de ser impresionado por lo que es de afuera, y Dios tenía que decirle, pero el Señor dijo a Samuel: no
no te dejas impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios ve dentro de los amarrios de nosotros, las cosas que no se puede limpiar tan rápido. Y yo estoy notando eso ahorita, porque actualmente estamos en un proceso de la limpieza y preparación de toda la casa. Híjole, tenemos cosas en unos cajones que no sabía existía, que estaba allá por unos 10, 15 años, y cuando uno vive en la misma casa por varios años, ese comienza a pasar. También aquí en ese templo. Mira, hoy es un día muy especial, porque actualmente hoy es el domingo que celebramos nosotros haber sido el pastor de la iglesia Vida Abundante por 21 años. El último domingo del mes de julio llegamos hace 21 años, y en 21 años incluso hemos acumulado varias cosas. Ahorita ustedes ni se pueden entrar en ese cuartito que era para las mamás. Pues ese es solamente porque estamos a punto de entrar en EBDB, ¿verdad? Pero hay cosas, closet aquí, closet allá, que habíamos llevado cosas y solamente por un momento y había olvidado por varios años. Todos nosotros tenemos momentos así. Necesitamos decidir impresionar a Dios sobre los demás. Y esta semana estuvimos leyendo una gran parte del libro de Números. Yo sé que el libro favorito de ustedes es Levítico, pero Números está bien muy cerquita a esa. Y tiene una historia bastante interesante de uno que era hechicero. No quiero decir profeta, porque unos dicen profeta. Y era hechicero, se llama Balán. Y ese fue consultado en un momento. Vamos a leer una gran parte de ese texto. Y dice en Números capítulo 22, verso 4 a 15. Entonces dijeron los moabitas a los jefes de Madián: esta muchedumbre, hablando de los israelitas que estaban alrededor, querían ya expulsarles de su país. Dice: esta muchedumbre devorará todo lo que hay en nuestro alrededor, como cuando el ganado devora la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab, así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Eufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto, que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a ese pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Los jefes de Moab y de Madián fueron a dar a Balán el mensaje que Balac enviaba, y llegaron consigo dinero para pagarle sus adivinaciones. Ya cobraba el hechicero. Entonces Balán los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor dijera. Y dice la palabra el Señor, porque Dios iba a estar hablando por hechicería. Ya tenía una puerta abierta al mundo espiritual. No es decir que era un creyente, no es decir que era una persona digna de confianza, sino él escuchaba en el mundo espiritual. Y dice: los oficiales se quedaron con él. Dios apareció a Balán y dijo: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Balán respondió: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ve a maldecirlos por mí, tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios dijo a Balán: no irás con ellos. Escuchen la palabra. Dios dice: no irás con ellos. Nosotros podemos, si queremos ser obedientes y respetar sobre todo la palabra de Dios,
Si Dios nos dice así, no tenía que seguir hablando. Bueno, no voy. Pero escucha lo que pasó. No irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. La mañana siguiente Balaam se levantó y dijo a los oficiales enviados por Balac: regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los oficiales moabitas regresaron a donde estaba Balac y dijeron: Balaam no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros oficiales más numerosos y distinguidos que los primeros. Fíjense en lo que está pasando. Él sabe de que una persona como Balaam, pues cualquier persona, iba a ser más impresionados con gente de más peso, con gente más distinguida, gente que impresiona. Entonces, no vamos a seguir porque hay mucho texto que podemos nosotros leer. Déjame contarles lo que pasó. Ellos venían y Balaam otra vez entró. Es interesante porque Balaam tenía una constante ida y vuelta, que cuando está él solito con Dios, él ya estaba dispuesto a escucharle, pero cuando estaba con las personas, de repente estaba dispuesto a escucharles a ellos y rendirles a ellos lo que querían. Entonces, en esa ocasión, cuando tenía gente más aún distinguida, Dios dice: bueno, que vaya con ellos. En el camino pasa algo muy interesante, porque Balaam ya tenía por decidido lo que iba a hacer. Él quiere rendir a ellos. Cuando él salió con esas personas distinguidas. Salió con 2 siervos, dice el texto. Y allá está Balaam. Imagínense cómo se sentía. Una persona de mucha importancia. Todos los oficiales de un país completo tenían que venir a rogarme venir con ellos. Y aquí estoy. Y él iba en camino sobre su burro. Así es lo que pasó, porque finalmente Balaam se rindió y se fue con ellos. Pero entonces llegaba un momento de conflicto. El momento de conflicto, ustedes ya saben. Si habían leído, ¿cuántos habían leído esa historia y saben lo que iba a pasar? Pues unas pocas personas. Híjole, lea la palabra de Dios, hermanos, porque es inolvidable lo que pasó. Dios se presenta para matarle a Balaam. Pero el burro de ese hechicero se fijaba y se desvía del camino al enojo de Balaam. Balaam comenzó a gritar y pegarle y ponerle de nuevo en el camino. Hasta llegaba un momento en cuando era un lugar tan estrecho que tenía muro de piedra a los 2 lados y el burro pobrecito no podía evitar. Entonces se cayó al piso sin deseo de seguir, porque sabía que el ángel del Señor estaba a punto de matar. Y entonces el profeta, el hechicero, comenzó a gritar, pegar, etcétera, a su burro. Imagínense lo que estaba pensando la gente distinguida. Allá está el hombre que necesitamos nosotros venir y está gritando a voz en cuello a un burro. Piénsalo bien. Y aquí tenemos el texto en el mismo capítulo 22 de Números, verso 28. Dice: pero el Señor hizo hablar a la burra. Imagínense. Es interesante porque el texto no nos indica un detalle que quisiera saber. Porque incluso cuando tenemos otros momentos en cuando habla a su persona Dios, solamente la persona entiende. Brincando al Nuevo Testamento, por ejemplo, en el momento en cuando Jesús se reveló a Saúl, quien era Pablo.
los demás que estaban con él podían ver la luz, pero no podía distinguir la voz. Cuando Dios hablaba con su propio Hijo Jesús, escuchaba a las otras personas, pensaban que era trueno, algo así, pero Dios Padre hablaba con él. Es interesante saber que es posible que la voz se escuchaba, se entendía Balaam, pero no a los distinguidos. Imagínense el burro observando hacia Balaam y nada más haciendo los sonidos de burro. ¿Cómo es? ¿Verdad? Y todos escuchando así el sonido del burro, pero Balaam escuchando. ¿Se puede saber qué te ha hecho? ¿Qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam respondió. Entonces comenzó Balaam a gritar al burro. Muy interesante es pensar si estaba consciente los demás de que ya el burro estaba hablando o si era nada más sonido de burro que estaban ellos escuchando. ¿Quién sabe? Pero tengo que pensar que si una persona observa a una persona distinguida, especial, que tenía que venir porque tiene mucho poder, discutir con un burro, iba a decir, ese hombre loco. Ese hombre quería impresionar a personas y resultó humillado. ¿Por qué? Porque dice, Balaam respondió, te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra contestó a Balaam, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam y ese pudo ver en el camino el ángel del Señor apuñado la espada. Entonces Balaam se inclinó y se postró rostro en tierra. ¿Qué estaban pensando todos los que van con él? La gente distinguida. ¿Sabe algo? Que Dios sabe cómo humillar a una persona. Dios sabe cómo ponernos enfrente incluso de personas que queremos impresionar y luego estamos humillados. Eso precisamente era lo que estaba pasando con los fariseos. Cuando Jesús dice, ay de ustedes fariseos, no estaba en privado. Todos observaban. Todos entendían que estaban con ellos, hablando con ellos. Ese fue el problema, la razón que los fariseos, los maestros de la ley, odiaban a Jesús, porque él los confrontaban cuando ellos querían caminar con la soberbia, impresionando a los demás y no estaban bien frente a Dios. Lo mismo está pasando aquí con ese Balaam. Toda la historia transcurre de un constante ir y venir de Balaam con Dios y con la gente, y ver que cuando está él solo con Dios dice, sí, yo voy a hacer eso, pero de repente cuando está frente a otras personas, cuando está con gente distinguida, cuando está frente a la tentación de ganar dineros, entonces comienza a pensar, ¿cómo puedo yo manipular la circunstancia para que yo agrada a esa persona, a esas gentes distinguidas, pero también a lo mismo no hacer en contra de lo que Dios me había dicho? Y ese resulta lo que pasó. Balaam finalmente encuentra una manera de obedecer a Dios, pero complacer a los demás. Porque Dios cada vez, y es una historia larga, toma tiempo. Muchos de ustedes no han leído, leían la Biblia, ese texto. Y llegando al país, Balaam dice a Balac, el rey, construyeme un altar, hacemos un holocausto. Y allá, luego dice, voy a apartarme y hablar con Dios. Cuando está solito, escucha. Y regresa a decir lo que Dios dice. Y se enoja Balac. Entonces dice, construyeme a ese altar, a ver si Dios me permita.
Siempre quiere complacerles a ellos cuando está. Y siempre con Dios cuando está solito. Pero llegaba un momento en cuando él sabía que Dios quería bendecir a Israel. Pero Balac está a punto de despedirle sin dineros, sin honores, sin lo que actualmente quería el hechicero. Entonces él comienza a enseñar a Balac cómo él puede traer maldición. Y él enseñó, no podía él pronunciar y maldecir, porque Dios le había prohibido. Pero él enseñaba al rey cómo producir una maldición. Y lo que pasó, él dice, mira, que envía a las mujeres con ellos. Comienza a mezclar y va a provocar la ira de Dios contra ellos. Porque ahorita son un pueblo santo, pero pronto ellos van a tener la misma tendencia que nosotros. Complacer a los demás por encima de Dios. Y eso actualmente es lo que pasó. Porque en un momento sí provocó una maldición. Pero ¿sabe lo que era el fin de ese Balán? El fin de ese Balán se encuentra en las guerras de la conquista. En el libro de Josué, capítulo 13 y verso 22, dice: los israelitas mataron a filo de espada a muchos hombres en el campo de batalla, incluso al adivino Balán, hijo de Beor. Su recompensa, que estaba esperando prestigio, dineros. Su recompensa, porque Dios ve adentro, fuera que iba a ser matado. Ese Balán se convirtió en un símbolo de lo que tenemos que evitar. El símbolo sobre todo es ese símbolo de tratar de agradar, de complacer a la gente por encima de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, como creyentes, necesitamos siempre hacer lo que Dios nos dice, a pie de la letra. Nosotros tenemos que primero y sobre todo complacerle a Dios. No importa si la otra persona no quiere. Si la otra persona comienza a sentir enojo contra nosotros. Si la otra persona no quiere convivir con nosotros. Si de repente no estamos invitados a las fiestas. Si de repente estamos con bastantes problemas. No importa todo lo demás, porque nosotros tenemos que obedecerle a Dios. Fíjense de uno de los símbolos que nos representa en el Nuevo Testamento. En 2 Pedro, capítulo 2 y verso 15 dice: abandonado, hablando de otro grupo, el camino recto y se ha extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Solamente es un capítulo, verso 11, dice: ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. En Apocalipsis, disculpa, no es revelación, es Apocalipsis 2:14. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina. Otra forma de decir enseñanza, la doctrina de Balán. El que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Complacer a los demás, complacerme a mí y a los demás y ser una persona de más poder. Se dice que Balán buscaba dinero, fama, prestigio por encima de todo. Anhelaba el placer inmediato. Esa es una doctrina que necesitamos evitar, hermanos. Porque fíjense que si incluso tenemos aplausos, elogios de muchas personas, si de repente somos personas de fama y de poder, esa vida es como un vapor nada más.
Porque nosotros tenemos a un Dios quien está vigilando nuestros pasos todos los días. Y eternidad es muy largo. Balaam disfrutó de una recompensa en su día, hasta capítulo 13 de Josué. Y de repente, nada de este prestigio, nada de esta fama, nada fue digno de haber perdido la vida. Ni una opinión favorable de una persona en nuestro entorno vale la pena perder eternidad. No podemos permitir aprender lo que Balaam enseñó. Balaam enseñó que la gratificación inmediata fue necesario. En el capítulo 25, regresando a Números, verso 9 dice: con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. ¿Cuál fuera la plaga? Ese es como terminó la historia. Balaam no podía pronunciar una maldición. Enseñó a Balac cómo traer maldición. Él envió a las mujeres, presentó a las comidas sacrificadas a ídolos, provocó inmoralidad sexual. Entonces la ira de Dios causó una plaga que mató 24,000 de un pueblo que Dios había dicho es un pueblo bendito. Nosotros, por ser hijos e hijas de Dios, somos un pueblo bendito. Él tiene reservado por nosotros en los cielos un puesto maravilloso. Está ya decidido, pero la forma que comportamos ahorita puede provocar que esa bendición nunca sea realizado. Él quiere bendecirnos, pero si tomamos decisiones erróneas para complacer a los demás por encima de Dios, entonces no podemos seguir adelante. Es sumamente peligroso preocuparse más por lo que piensen los demás que por lo que piense Dios. Y no fue parte de mis notas, pero voy a mencionar esa, porque me acaban de revelar. ¿Cómo podemos complacerle a Dios si no sabemos lo que Él quiere? ¿Y cómo vamos a saber lo que quiere si no leímos su palabra? Día tras día ustedes están recibiendo la lectura diaria. Anímense. Anímense. Porque estamos circulados por personas todos los días. Y la tendencia es muy fuerte de hacer lo que complace a la persona, de rendir. Por eso necesitamos estar escuchándole a Dios y tomar decisiones de servirle solamente a Él, porque la eternidad es muy largo. Termino con ese texto de Mateo 22 y verso 37 dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? La pregunta llegaba a Jesús, el maestro. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús: ese es primero y el más importante de los mandamientos. Y luego Jesús dice, y no tengo aquí el texto, pero ¿qué dice Jesús que es el segundo? Amar a su prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Jamás podemos voltear esos dos y complacer primero nuestro prójimo sobre Dios. El primero es definitivo: amarle a Dios encima de todo. Señor, hoy queremos otra vez
arrepentirnos por los momentos en cuando hemos portado como Balaam, como los fariseos y maestros de la ley. Hacemos cosas para impresionar a otros, a veces incluso dentro de la iglesia. Señor, no está bien, porque nunca estás impresionado por lo temporal, por lo exterior. Señor, tú dices a los maestros de la ley, a los fariseos, que primero debemos limpiar el vaso por dentro. Y por eso estamos aquí en ese momento ofreciendo un arrepentimiento genuino. Por haber preocupado demasiado por afuera y no lo que estás tú viendo. Límpianos, Señor. Les invito a ponerse sobre sus pies y si quiere levantar las manos y decirle: Señor, límpiame a mí. Yo quiero complacerte a ti por encima de todo. Yo quiero escucharte a ti por más que gritan las voces de afuera. Yo quiero servirte a ti, no solamente en esta vida, pero por la eternidad. Me arrepiento por los momentos en cuando me había traído por tentación, por gana, por alimento, por prestigio, por fama, por dinero, por cualquier razón. Oh Señor, esas cosas no van a jalarme más. Solamente a ti dedico mi corazón. Señor, gracias por cada persona. Que sea real su compromiso contigo. Que sea verdadero su decisión de servirte solamente a ti. No vamos a aprender lo que Balaam enseñó. Esa doctrina se queda fuera de nosotros y te serviremos por siempre. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Estamos despedidos. Otra vez, regístrate allá en la mesa si están planeando venir con nosotros el sábado. Y si quieren transporte o tienen transporte para ofrecer, también se anotan allá en la mesa. Por favor, gracias.